¿Alguna vez sentiste que estás haciendo todo bien, orando, creyendo, esperando, y aún así nada sucede? ¿Te has preguntado por qué esa puerta no se abre, por qué esa promesa sigue sin cumplirse, o por qué tu vida parece estar en pausa, como si Dios estuviera en silencio? Te entiendo. No eres el único. Millones de personas están pasando por lo mismo. Pero lo que pocos saben, y lo que hoy vamos a revelar, es que eso no es abandono. Es proceso. La vida espiritual no se mueve por impulsos emocionales, sino por el tiempo de Dios, que muchas veces es muy distinto al nuestro. Mientras tú ves demora, Él ve preparación. Mientras tú oras por un milagro inmediato, Él está desarrollando carácter eterno. La oración que parece no tener respuesta, muchas veces es la que más te está transformando. Y si te sientes cansado, confundido o al borde de la incredulidad, este mensaje es para ti. Hoy vamos a responder una de las preguntas más difíciles de la vida cristiana. ¿Por qué las cosas no suceden cuando queremos, sino cuando Dios decide? Vamos a sumergirnos en las Escrituras, y lo que vas a descubrir puede cambiar completamente tu forma de ver los tiempos de espera, las pruebas y hasta los silencios del cielo. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo pero importante. Suscríbete al canal. Muchas personas que están viendo este tipo de contenido aún no están suscritas. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más corazones y te aseguras de no perder ninguna de las futuras enseñanzas que pueden edificar tu fe. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede restaurar tu confianza, sanar tu alma y despertar una nueva esperanza en el Dios que nunca llega tarde. ¿Por qué no en nuestro tiempo? A veces el corazón humano se impacienta. Se llena de expectativas, de planes trazados con precisión, de metas que, según nuestra lógica, ya deberían haberse cumplido. Y cuando eso no sucede, nos frustramos. ¿Por qué Dios no responde ya? ¿Por qué la vida parece estancada si uno ha estado orando, creyendo, esperando? Pero aquí está el gran misterio. El tiempo de Dios no es como el nuestro. Él no se mueve por la ansiedad humana, ni por nuestros relojes, sino por su perfecta sabiduría. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el suyo. Cuando uno realmente entiende esto, se da cuenta de que lo que parece un retraso es, en realidad, una protección. Dios no ignora nuestras oraciones, pero tampoco las responde como si fuera una máquina automática. Porque más que cumplir un deseo, Él quiere formar un carácter. Muchas veces, el hombre pide algo desde su necesidad emocional, pero no desde una conciencia espiritual. Por eso, la espera se convierte en un taller divino, donde la vida se moldea y el alma se afina. Pensemos en José. ¿Cuántos años pasaron desde que soñó hasta que llegó al palacio? Fue vendido, calumniado, encarcelado, pero nunca abandonado. ¿Y por qué? Porque el tiempo de Dios preparaba no solo las circunstancias, sino también el corazón de José para sostener la bendición. Cuando uno ora y parece que nada cambia, es porque Dios está trabajando en lo invisible. Es curioso cómo confundimos silencio con ausencia, pero Dios, aunque calla, nunca se va. Él está en cada segundo, observando, guiando, esperando que tú también esperes con fe. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, esperó 30 años para iniciar su ministerio. 30 años de anonimato, siendo Dios encarnado. ¿Te imaginas? ¿Por qué no empezó antes? Porque había un tiempo exacto, marcado por el cielo. Y ese mismo principio se aplica a cada uno de nosotros. La oración, en esos momentos, se convierte en una herramienta no para cambiar a Dios, sino para cambiar nuestra perspectiva del tiempo. Mientras más oras, más alineado estás con su calendario eterno. A veces creemos que ya es la hora, porque todo está listo, pero lo que vemos como preparación no siempre lo es. Dios no solo observa nuestras habilidades, sino también nuestras intenciones, nuestra madurez espiritual y hasta la manera en que tratamos a los demás en lo cotidiano. Muchas bendiciones no se retardan, se retienen, porque aún no sabríamos qué hacer con ellas si llegaran.
La vida nos enseña que lo que se obtiene antes de tiempo puede convertirse en carga, no en bendición. Y Dios, en su infinito amor, prefiere hacernos esperar que vernos caer. Su tiempo está diseñado para sostenernos, no solo para sorprendernos. Entonces, cuando te preguntes por qué aún no ha sucedido, recuerda que el tiempo de Dios no responde a tu calendario, sino a su propósito. No es un castigo, es una construcción. Es la forma en que Él garantiza que la bendición no te destruya, sino que te eleve. Así que no te desesperes. En lugar de preguntar, ¿por qué no ya?, intenta orar. Señor, hazme capaz de recibir en tu tiempo lo que tanto anhelo ahora. Porque cuando entiendes esto, aprendes a vivir en paz, aún en medio de la espera. Y, hablando de espera, eso nos lleva a otra pregunta que muchos se hacen en medio de la oración. ¿Dios no escucha nuestros deseos? Una de las preguntas más dolorosas que puede surgir en el corazón de un creyente es esta. ¿Será que Dios no me escucha? Se ora, se clama, se llora. Se presentan deseos sinceros, sueños nobles, súplicas desesperadas. Y, sin embargo, el cielo parece guardar silencio. Pero ese silencio no significa sordera. Al contrario, la Biblia nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. El problema no es si Dios escucha, sino si estamos dispuestos a aceptar la forma como Él responde. Porque a veces, lo que Él oye es diferente de lo que nosotros decimos. Mientras uno pide solución, Él oye formación. Mientras uno pide rapidez, Él escucha proceso. Dios escucha cada deseo, pero responde con sabiduría. Dios no es un sirviente celestial que corre a cumplir caprichos. Él es Padre, y un Padre que ama no da todo lo que el Hijo pide, sino lo que el Hijo necesita. A veces, nuestros deseos no están alineados con su palabra, ni con su voluntad. Pedimos amor, pero desde la carencia. Pedimos éxito, pero desde el orgullo. Pedimos respuestas, pero sin haber hecho preguntas sinceras. El deseo no es malo, pero debe pasar por el filtro del Espíritu. Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15:7. ¿Notas la condición? La vida y la palabra deben estar en comunión, para que nuestros deseos reflejen el corazón de Dios, no solo nuestras emociones. Es cierto que hay momentos en los que nuestros deseos parecen buenos, incluso espirituales. Queremos servir, predicar, avanzar. Pero si Dios no abre la puerta, ¿será que aún no es tiempo? ¿O será que hay algo que necesita ser trabajado dentro de nosotros primero? Ana deseaba un hijo con todo el alma, pero solo fue escuchada cuando ese deseo se transformó en una oración con propósito. Cuando ella dijo, si me das un hijo, lo consagraré a ti. 1 Samuel 1:11. Algo cambió. No fue solo el deseo de ser madre, sino el deseo de cumplir el propósito de Dios a través de su maternidad. Eso es lo que transforma una petición común en una oración poderosa. Dios no solo escucha, Él responde cuando ve que ese deseo puede glorificar su nombre. Muchas personas se frustran porque oran durante años por lo mismo y no ven resultados. Y es aquí donde entra la profundidad de la vida espiritual. No se trata solo de pedir, sino de ser transformados mientras pedimos. La oración no debe ser vista como una transacción, sino como una relación. El tiempo de espera nos enseña a orar con fe, pero también con humildad. Nos hace revisar intenciones, limpiar el corazón, alinear nuestros pensamientos con la palabra. Si uno sigue deseando lo mismo después de años de oración, es señal de persistencia. Pero si ese deseo ha cambiado, es señal de que Dios te ha escuchado y también te ha moldeado. Él escucha, sí, pero también transforma mientras escucha. Por lo tanto, no te angusties si sientes que Dios no ha respondido aún. Él oye cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. Pero su respuesta va más allá de un sí o un no. A veces es un todavía no. Otras veces es un no ahora, pero tengo algo mejor. El secreto está en seguir orando, confiando y viviendo con la certeza de que, aunque no lo veas, Dios está obrando. La vida no se trata solo de recibir, sino de aprender a
desear como Dios desea. Y cuando uno aprende eso, algo cambia profundamente en la oración. Pero antes de hablar de oración, hay una pregunta aún más íntima que necesitamos enfrentar. ¿Realmente estoy listo para vivir esto? A veces, lo que más deseamos no es lo que más necesitamos. Al menos, no todavía. ¿Cuántas veces se ora con fervor por algo, una relación, un trabajo, un ministerio, sin detenerse a pensar si el corazón está realmente preparado para sostener lo que se está pidiendo? Es como pedirle a Dios la lluvia sin haber aprendido aún a sembrar. La vida espiritual madura nos enseña que no basta con desear una promesa, hay que estar capacitado para vivirla. El pueblo de Israel clamaba por la tierra prometida, pero su carácter aún era esclavo. No bastaba con salir de Egipto. Egipto también tenía que salir de ellos, y eso llevó tiempo. El tiempo de Dios. Mira a José. Recibió un sueño poderoso, una promesa clara de parte de Dios. Pero entre el sueño y el cumplimiento hubo traición, prisión y años de aparente olvido. ¿Por qué? Porque el sueño era grande, pero el corazón tenía que ser aún más grande para sostenerlo. No se trata de cuestionar el plan de Dios, sino de preguntarse con sinceridad, ¿estoy listo para esto que tanto deseo? A veces, la respuesta que tanto se espera está detenida no por la voluntad divina, sino por el nivel de preparación espiritual del creyente. Se ora mucho, pero se crece poco. Se quiere subir, pero sin raíces profundas. Y Dios, en su misericordia, retiene lo que amamos, hasta que seamos capaces de vivirlo sin que eso nos destruya. En ocasiones lo que uno piensa que es una bendición, en realidad sería una carga insoportable. Imagina que alguien ora por una familia, pero aún no ha sanado heridas de su infancia. Pide un ministerio, pero no sabe tratar a las personas. Desea un llamado, pero se ofende con facilidad. Dios no nos entrega armas espirituales sin antes enseñarnos a usarlas con humildad. Es por eso que la vida muchas veces entra en una pausa divina. No es castigo, es protección. Porque cuando no estamos listos, una bendición fuera de tiempo puede convertirse en un obstáculo. Como dijo Jesús, a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. ¿Estás preparado para la demanda de aquello que tanto anhelas? Y aquí entra una de las verdades más incómodas del crecimiento espiritual. El proceso duele. Formarse espiritualmente implica ser confrontado, moldeado, quebrantado. No es bonito, pero es necesario. Quien ora pidiendo una respuesta, debe estar dispuesto a ser parte de esa respuesta. Y eso requiere disposición para cambiar, para dejar hábitos, para asumir responsabilidades. El corazón debe estar limpio, la mente enfocada y la voluntad rendida. No se trata solo de querer, se trata de estar dispuesto. La oración madura dice, Señor, si esto que deseo no viene de ti o no viene para este tiempo, dame paz para esperar y sabiduría para entender. Antes de continuar orando por lo que deseas, haz esta reflexión íntima. ¿Qué pasaría si Dios dijera sí hoy? ¿Estoy listo para recibir eso? A veces, la mejor manera de prepararse es asumir con seriedad el presente. Ser fiel en lo poco, amar a quien está cerca, obedecer en lo sencillo. Esa es la plataforma invisible sobre la cual Dios edifica lo eterno. Porque el tiempo de Dios no solo está marcado por el reloj celestial, sino también por nuestra disposición de vivir su voluntad. Pero antes de hablar de cómo esperar, necesitamos entender algo aún más profundo. Que el tiempo de espera no es un castigo, sino una escuela divina, donde se aprende a orar desde lo más íntimo del alma. A amadurecer, orar y esperar. Cuando se habla de madurez espiritual, no estamos hablando de edad ni de tiempo en la iglesia. Se trata de una transformación interior donde el alma aprende a confiar en el carácter de Dios más que en los resultados inmediatos. Madurar es aceptar que la vida con Dios no siempre se mueve a nuestro ritmo, pero sí, siempre a nuestro favor. Es como un árbol que, aunque tarda años en dar fruto, ya desde su raíz sabe a dónde pertenece. Muchos quieren ver la bendición florecer, pero pocos están dispuestos a permanecer sembrados en tierra de oración y paciencia.
El que quiere ver el fruto primero debe abrazar el proceso. Y ese proceso empieza con una oración que no exige, sino que se rinde. La oración madura no es una lista de peticiones, sino una conversación profunda con aquel que conoce los deseos más escondidos del corazón. Cuando alguien ora desde el dolor, pero también desde la confianza, está diciendo con su actitud: Señor, aunque aún no vea, yo confío en que tú estás obrando. Jesús mismo en Getsemaní oró no para evitar a la cruz, mas para abrazar la voluntad del Padre. Esa es la oración que transforma, la que alinea el alma con el cielo. Y en ese tipo de oración, el tiempo ya no es un enemigo, sino un aliado, porque cada día de espera se convierte en una nueva oportunidad de intimidad con Dios. Esperar no es cruzarse de brazos, es mantenerse activo en la fe. Mientras se espera, se sirve. Mientras se espera, se estudia la palabra. Mientras se espera, se ama. El rey David fue ungido años antes de ocupar el trono, pero en el tiempo de espera no perdió su fe. Escribió salmos, luchó batallas, cuidó ovejas. El hecho de que una promesa aún no se haya cumplido no significa que Dios se ha olvidado. Significa que Él está trabajando tanto en la bendición como en el corazón, que la recibirá. El que aprende a esperar con actitud correcta se vuelve más fuerte, más sabio, más profundo. Y es aquí donde muchos se pierden. Confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero no hay mayor actividad celestial que cuando el cielo parece callado. Es ahí donde Dios está formando el carácter, limpiando las motivaciones, restaurando la identidad. Cada no o cada todavía no de Dios es un acto de amor, no de rechazo. Y cuando uno entiende eso, deja de desesperarse y empieza a madurar. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece en pausa y aún así uno dice: Dios es bueno, Él sabe lo que hace y su tiempo es perfecto. Así que, si estás esperando una respuesta, no te desesperes. Ora con sinceridad, lee la palabra con hambre. Madura cada día, aunque sea con pasos pequeños, y recuerda, el que espera en Dios nunca será avergonzado. Isaías 49:23. A veces, el cielo tarda porque está construyendo algo mayor de lo que pediste. A veces, tú oraste por lluvia, y Dios está preparando un río. Y si hasta aquí has aprendido a esperar, no te detengas ahora, porque el siguiente paso puede ser el cumplimiento que tanto anhelas. Pero antes, hay algo más que necesitas escuchar. Y ahora dime, ¿qué estás esperando tú en este momento de tu vida? ¿Hay alguna promesa que aún no se ha cumplido? ¿Alguna oración que sientes que no ha sido escuchada? Me encantaría que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿En qué área sientes que necesitas aprender a esperar en el tiempo de Dios? Tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Recuerda lo que dice la palabra: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es muy importante para que no te pierdas los próximos contenidos, llenos de revelación y vida espiritual. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar que el tiempo de Dios es perfecto. En el próximo video te revelaremos cómo identificar si una prueba viene de Dios o es un ataque del enemigo. No te lo pierdas, aparecerá en tu pantalla ahora mismo. Con cariño, tu amigo de fe, José Martínez.